see this riot inside of my veins. Hey love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love. En algún lugar de Madrid y en algún lugar de Buenos Aires están despiertos, espero. Javier San Pedro y Pera Estupiñán. ¿Cómo estáis, Javier y Pera? Hola, buenos días, Javier, buenos días a todos. ¿Todo bien? Oye, varias cosas. Estoy escuchando esta canción y acabo de darme cuenta de que hoy no he hecho promo. Y fíjate, con la de publicidad que metemos, no está mal también colocar una cuñita. Desde el viernes está a la venta el cuarto disco del programa, el disco de A Vivir, y esta canción que está sonando, de hecho, es la que abre el disco. Y los beneficios de las ventas del disco van para Payasos Sin Fronteras. Así que es una buena causa y sobre todo es buena música. Creo que ayer estaba agotado en FNAC y en Amazon, pero supongo que... no sé, recibirán nuevas copias enseguida y estará ya a la venta. ¿Y qué tal se vendieron los tres anteriores? Pues muy bien, y de hecho, mira, hace poco hemos dado un cheque con los beneficios a Payasos y el problema es que no han podido hacer nada con él porque, claro, estamos en el año en el que estamos y no pueden viajar, ¿no? Pero con ese dinero van a poder hacer muchas cosas y alguna de ellas la contaremos, porque nuestra idea, de hecho, es acompañarles en algún viaje y visitar algún lugar en el que ellos hacen lo que hacen, que es hacer reír a los niños en lugares de sufrimiento, ¿no? Y dicho esto también, y me acabas de recordar, Javier, y siento tener que decirlo, haremos un programa especial en algún momento de Navidad, no recuerdo ahora exactamente qué día, creo que es el 27, 28, una cosa así, por la tarde, en la que hablaremos de música y en la que sabremos cosas de Javier San Pedro que nunca podremos volver a olvidar. Pero esto habrá que escuchar ese programa para descubrirlo. Estaba muy bien esto que contaba Jorge Guerrica Echevarría, ¿no? El sprint final y la sensación de que ¿cómo ahora vamos a levantar la cabeza, ¿no? Y asomarnos en esta tormenta. ¿Por qué no hacemos ese esfuerzo? Sí, está muy bien la analogía, ¿no? Con el último soldado muerto en el último minuto de la Primera Guerra Mundial. Sí. Y eso me ha recordado, o me ha llevado a una cosa que ha pasado en Madrid y quiero saber vuestra opinión o vuestra sensación, porque es verdad que hay mucho revuelo con ello, y es que anoche, Rafael dio un concierto en un pabellón de Madrid, en el Wishing Center. Creo que esta noche da otro. Había como 5 o 6 mil personas, hay un montón de vídeos circulando por internet. Es verdad que había pues butacas vacías entre unos y otros, que había filas en zigzag, digamos, pero eran 5.000 personas en un lugar cerrado, cuando se nos está pidiendo que no tengamos a más de 6 en casa. Yo no estoy responsabilizando con esto a la gente que ha ido, hay que pensar en la gente que lo ha permitido, que es otra cosa, ¿no? Pero no sé cuál es vuestra sensación cuando veis esto. Bueno, yo ayer lo vi por Twitter y pensaba que era un fake. Muchas veces en Twitter aparecen, y te lo juro, o sea, yo estaba allí mirando Twitter a ver qué aparecía y de repente veo una foto de alguien poniendo una imagen de un concierto lleno de gente para Rafael, justo. Digo, hombre, esta es la típica imagen falsa que alguien ha puesto y que se ha hecho viral. Y después lo comprobé y vi que era verdad. Digo, pero no puede ser, porque veía que aparecían con mascarillas y digo, no, entonces, a ver si es verdad, porque te prometo que mi primera reacción pensé que no podía ser. No sé, es absurdo porque por el hecho, por lo que transmite a la población, es bueno, no sé, irracional. Y sí, hay, como decía Javier antes, las críticas no son a quienes han ido, sino a quienes lo han permitido, porque yo, por todo lo que sé, el concierto es legal, cumple con la regulación. Sí, sí. No me acuerdo ahora qué auditorio, digo, qué aforo tiene el Wishing Center. Bueno, pero yo creo que son como 15.000 o por ahí, sí, calculo, no estoy seguro, con lo cual sería un tercio de la... Un asiento cada 3, y en fin, la gente y los promotores de conciertos, no digamos, si el regulador les deja hacer algo, lo van a hacer.
Si tú dices a la gente que puede ir a un concierto, va a ir. Si les dices que pueden ir a los bares en el interior, van a ir. Los ciudadanos necesitan un mensaje más claro, ¿no? Por ejemplo, supriman los conciertos. Claro, supriman los conciertos. Es verdad que además se pusieron normas de seguridad y había carteles al principio del evento, pero claro, conducen a eso de lo que hemos hablado aquí en una ocasión. Recuerdo que entrevistamos a alguien sobre ello, que es la falsa seguridad, como por ejemplo tomar la temperatura a la entrada. No significa nada. Puedes estar infectado y puedes ser un súper contagiador y sin embargo tener 36,5 y puedes entrar con total normalidad, ¿no? O tomarte un paracetamol antes de ir y en media hora se te baja la temperatura. Además, la fiebre no es un criterio excluyente, vamos. Que puedes no tener fiebre y tener una alta carga viral. Y en fin, a mí no me parecen muy buena idea no me parecen una buena idea en absoluto estos actos multitudinarios, ni tampoco los menos multitudinarios, como las reuniones de Navidad en casa y demás. Y me da un poco igual que sean de 10 o de 6, lo mejor sería no hacerlas. Y yo espero que la gente sea más responsable que nuestros reguladores en ese sentido. Sí, pero fíjate, yo estoy ahora en Argentina y ves la irracionalidad humana, que la que tienen ahora ellos, que la que tuvimos nosotros en nuestro verano, y que es la misma del concierto, porque ellos sí que están avisados de que nosotros en verano pensábamos que todo estaba solucionándose y vino una segunda ola, y es que se están comportando igual de lo que nos comportábamos ahora. O sea, queremos creer, creemos lo que queremos creer, en realidad. Es verdad. Bueno, se me ha olvidado decir, y una vez más, Pere Estupiñán es químico, es bioquímico, conduce en la 2 el extraordinariamente premiado Cazador de Cerebros, y Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colabora con sus genuinamente premiadas crónicas en El País. Puede pasar la historia como el única persona que no ha recibido ningún premio en la... ¿En serio me lo dices? Oye, esto hay que arreglarlo rápidamente. Instauramos un premio, pero bueno, la tómbola. En la tómbola me ha tocado un salchichón de eso, el secretario. Ya sabes lo que dice Peridis, que se empieza por los premios, se acaba con los homenajes y ya son los funerales, así que... Y te vas a la caja, claro. Casi mejor que no hayas empezado todavía con los premios. Bueno, oye, Javier, premios no, pero deberes, te los puso la semana pasada un oyente que hizo una pregunta que no sabíamos responder al teléfono 638-855-349, que ahora repetiré. La pregunta era, ¿qué pasa con la vacuna del COVID y las personas que toman anticoagulantes como el Sintrom? Porque parece que son incompatibles. Sí, me lo está estudiando y he consultado a algunos expertos, ¿no? Es un tema un poco enrevesado, a ver si lo logro explicar muy brevemente. De premio, explícalo de premio. Lo voy a explicar de premio, venga. No hay ninguna contraindicación entre el Sintrom y las vacunas de Pfizer o de Moderna de las que estamos hablando. No aparecen ni en las especificaciones de las vacunas que se han entregado a los reguladores, ni en las páginas web de la OMS, ni en las agencias reguladoras. O sea que en este sentido no hay nada definitivo sobre esa cuestión. Lo que sí ocurre, sí que hay una relación entre el Sintrom y las vacunas, porque es de una naturaleza más indirecta. Es que desde hace ya algún tiempo, o sea, desde tiempos prepandémicos, los médicos están intentando sustituir el Sintrom por otros anticoagulantes más desarrollados más recientemente, particularmente en uno que se llama ACOD, que significa anticoagulantes orales de acción directa. Son unos medicamentos más modernos que tienen menos efectos secundarios, requieren un menor seguimiento por parte de tu médico de cabecera y causan menos hemorragias. Porque claro, cuando jugamos con anticoagulantes estamos decidiendo entre un trombo, que es un coágulo, o una hemorragia cerebral, que es todo lo contrario a un coágulo, ¿no? Se abre una pequeña arteria y causa una hemorragia. Y esto se lleva tiempo intentando sustituirlos. Nuestros vecinos europeos van algo más avanzados que nosotros en ello. Aquí en España casi el 60% de la gente está en Sintrom, de la gente con infartos o problemas cardiovasculares, mientras que eso ya bajaba al 30% en el resto de Europa.
Y durante la pandemia, puesto que el síndrome requiere una atención médica permanente, ocupa mucho a tu médico de atención primaria, y también para evitar las hemorragias y demás. Claro. Y durante la pandemia se pensó acelerar la sustitución del síndrome por los ACOD, anticoagulantes orales de acción directa. Y el uso de estos fármacos se ha acelerado un poquito durante la pandemia. Esa es la relación muy indirecta vale. entre ambos fármacos. Digamos que hay un problema, pero hay una posible solución, ¿no? Sí. Y la última palabra la tendrá el médico de nuestro oyente, que es quien tiene que decidir sobre esas cosas, ¿no? Lo que diga yo aquí es irrelevante para el paciente. Claro. La medicina muchas veces también es probabilidad matemática en función de los estudios y del historial, ¿no? ¿Qué interesa más en función de cada uno? Exactamente, y del balance riesgo-beneficio. Tú, si vas a tener un cierto riesgo de hemorragia cerebral por usar síndrome, pero te reduce un 90% la probabilidad de un infarto, pues merece la pena tomarlo, ¿no? Sí. Y bueno, parece una buena idea ir sustituyendo el síndrome por estos nuevos anticoagulantes. Bueno, si quieren hacer más preguntas a Javier y a Pere, o plantearles cualquier cuestión, o incluso su opinión sobre algún acontecimiento como el concierto de Rafael, tenemos un teléfono que es el 638-855-349. Es un número de WhatsApp, así que también pueden dejar una nota de audio, dejarnos un teléfono, les llamamos de vuelta. Ese es el 638-855-349. Hay tanta información sobre la vacuna que hay muchas cosas que no tenemos claro al final, porque bueno, esto también es esto lo llaman, ¿no?, la pandemia de la información. Hay demasiada información. La infodemia, ¿no? La infodemia. Y fíjate, esta semana, por ejemplo, había una noticia que a mí me parecía sorprendente. Aquí en Estados Unidos llevan una semana vacunando a la gente y se han dado cuenta de que en cada bandeja que llega a un hospital con vacunas hay un 25% más de dosis de las que indica la bandeja. Y entonces ha habido un enorme revuelo para saber si ese material era aprovechable, porque significa que puedes vacunar a un 25% más de gente, ¿no? Y ha habido que consultar con Pfizer, ha habido que consultar con médicos, ha habido que volver a la FDA para ver si ese resto que queda en no sé cómo llega, ¿no?, el frasquito, pues se puede también mezclar para usar, ¿no? Hombre, si una lata te promete 30 berberechos y te dan 31, pues suele dar 28, ¿no? Con eso, ¿no? Sí, que suele dar 28 en vez de 31, ¿no? Eso sí, eso sería motivo de demanda. Pues yo realmente no veo el problema para utilizar ese remanente, ¿no? Muchas gracias a Pfizer por la generosidad. Sí. ¿Qué vas a decir, Pera? Sí, iba a comentar que aquí también hay una situación relativamente graciosa aquí en Argentina con las vacunas, porque, bueno, la primera parte no es graciosa. Con Pfizer han roto relaciones y acuerdos. O sea, Argentina participó muy activamente en los ensayos clínicos de Pfizer. Hubo muchos hospitales aquí que hicieron las pruebas de las vacunas y tal y cual. Pero a la hora de llegar a un acuerdo, ha habido una cierta polémica porque el gobierno argentino dice que Pfizer pedía demasiados condicionantes. Y, o sea, la letra pequeña, o sea, era como que Pfizer estaba pidiendo garantías de cobrar. Es decir, aquí es una situación, es un país pobre. En Argentina es inaceptable, claro. Claro, dice, oye, que está exigiendo que quieren cobrar ahora. Sí, se hablaba de reservas del Banco Central en caso de que pasaran. Pero bueno, han roto relaciones y están esperando que llegue. La primera que llegará será la Sputnik, la rusa. Les llegará después la de AstraZeneca, tienen un acuerdo, y la de la COVAX. Lo de la COVAX quizás no lo hemos hablado mucho, pero es la alianza de la OMS para los países pobres, que garantiza que países con pocos recursos les llegarán ciertas cantidades de vacuna. Pero con la Sputnik hubo una cosa muy graciosa, que es de nuevo, es la primera que llegará, pero bueno, genera ciertas dudas porque es la rusa y tal, y el presidente, Alberto Fernández, dijo, no, yo voy a ser el primero en pincharme la vacuna de Sputnik. Y después el ministro de Salud dijo, sí, yo también me voy a pinchar enseguida la vacuna rusa. Y al día siguiente Putin dijo, no, mira, yo es que no me he vacunado porque todavía no tenemos datos para mayores de 60 años con nuestra vacuna.
¡pam! O sea, pues podéis imaginar el cachondeo en redes sociales, porque... Pero no sé si se había vacunado hasta su hija, ¿no? Su hija es menor de 60 años, pero se ve que la vacuna de Sputnik no tienen los datos recopilados para mayores de 60 años, por tanto no está aprobada todavía para mayores de 60 años, pero era un dato que no conocían, imagino, los ministros de salud y el presidente, que al final sí que acordaron comprar esta vacuna. Y publicitaron en redes que se iban a vacunar. O sea, ha sido el cachondeo de la semana. Sí, es verdad que Argentina fueron de los primeros, ¿no?, en decir que aceptaban y que compraban la vacuna rusa. Sí, incluso Brasil compró dosis de vacuna china, pese a que el presidente no sé qué hace comprando eso, puesto que él piensa que te conviertes en un cocodrilo si te tomas la Pfizer. esto lo ha dicho él también. Oye, hablamos mucho de la vacuna, pero no hemos hablado nunca como de los ingredientes, digamos, ¿no? Hemos visto que es un líquido y que te lo inyectan. Además, ahora ya estamos viendo pues un montón de escenificaciones. Hemos visto a Netanyahu, hemos visto al vicepresidente aquí, Mike Pence, poniéndose la vacuna. Hemos visto a Paul McCartney, que también entiendo que le den vacuna prioritaria porque hay que preservar a los Beatles siempre, ¿no? Pero y además Paul parece a su madre, se parece a su madre cada vez más, ¿no? ¿Qué es lo que lleva en realidad? Porque en ese componente que te inyectan habrá muy poco de vacuna en sí, ¿no? Sí, los ingredientes están publicados. De la de Pfizer están publicados. Es un aburrimiento la lista de ingredientes. Es como decía un periodista científico americano, Antonio Regalado, que eso es como leer el lateral de la caja de cereales, solo que necesitas una licenciatura en química para entenderlo, ¿no? En fin, aparte del componente activo de la vacuna en sí mismo, como en el caso de Pfizer y Moderna es RNA o ARN mensajero. Por cierto, que no estoy de acuerdo con traducir las siglas, pero vamos a dejar esto para otro momento. RNA, ¿no? Es que eso complica mucho la vida. La gente, la OTAN y la NATO, no tiene mucho sentido traducir las siglas, ¿no? Y en el caso del DNA, al que llamamos ADN desde hace mucho tiempo, y del RNA, que aquí llamamos ARN, pues son realmente los nombres ingleses no son solo ingleses, sino universales, ¿no? Y deberíamos adoptarlos. Margarita Salas, que fue académica de la lengua, estaba de acuerdo con esto, por cierto. Y ahora se me ha ido el hilo, claro. Sí, los componentes, la receta. Los componentes, sí, en este caso son el principio activo de la vacuna, es estos RNA que introducen instrucciones en nuestras células para que fabriquen una proteína de la espícula del virus, de manera que la reconozca el sistema inmune y cuando llegue el virus de verdad esté preparado, ¿no? En el caso de la vacuna rusa son adenovirus, y también en la de Oxford, AstraZeneca, sí, son adenovirus, que son virus del catarro, bastante inocuos, a veces de chimpancé incluso, que no tienen ningún efecto en humanos y que se pueden desactivar de una serie de formas, donde a este adenovirus se le introduce un gen del coronavirus para que genere también la proteína de la espícula esa. Pero eso flota en un líquido, digamos. Hay un líquido inocuo, supongo. Sí. Está en un líquido, sí. Es un líquido espeso porque lleva polietilenglicol, que es un polímero muy... Es como algo parecido a la agarosa, ¿no? La agarosa con lo que se hacen las placas Petri. Es una gelatina, ¿no? Hace una gelatina ahí. Y bueno, que el resto de los componentes son muy aburridos. Hay azúcar, hay colesterol. Casi para, Javier. No queremos saber nada más. Como nuestras células tienen colesterol en su membrana, el colesterol en la vacuna ayuda a que penetre en las células, porque esta partícula tiene que penetrar en las células, ¿no? La más clásica, acabo en un segundo. La más clásica es la china, que es directamente el coronavirus atenuado o inactivado con hidróxido de aluminio, que es una técnica clásica que suele funcionar muy bien.
Qué barbaridad. No, iba a decir que el otro día escuché también una entrevista con el presidente electo Joe Biden explicando un poco lo que ya sabe él que va a hacer en sus primeros 100 días. Él hablaba que en 100 días quiere inocular a 100 millones de personas, luego lo rebajó a 50 porque decía que no se había dado cuenta de que eran 2 dosis por persona. Y decía que, claro, que lo que no somos conscientes es del esfuerzo logístico que significa vacunar a una población, porque además... En el caso de las vacunas de Pfizer, tienes que mezclarlas con unos líquidos cuando las recibes, tienes solamente un periodo, unas horas solamente para ponérselas a un número muy amplio de personas, con lo cual tienen que estar perfectamente preparadas. Yo creo que esto no nos ha pasado por la cabeza, que es que hay que organizarlo muy bien. Sí. Sí. No, bueno, será el reto de los próximos meses, porque además yo creo que no es algo que está afectando un brote a un país, sino a gran parte del mundo. Entonces, pero sí, no, hombre, es que todo ha sido muy rápido y además es que con este tipo nuevo de vacunas, que es lo que estaba comentando Javier, que decía la China, pues son virus atenuados, que sería lo convencional de tener un coronavirus inactivo, pues que te genera respuesta, pero este ARN que requiere estas temperaturas más bajas, que estos problemas de logística, estas cosas, esta manera de trabajar un poco diferente a lo de antes, y que en realidad eso son pequeñas gotas de lípido que llevan un ARN dentro que se fusiona con tus células y produce esta proteína que es la que te dará inmunidad. O sea, es hay problemas aparentemente tontos, como que una vez que sacas un palé o una caja del ultracongelador, tienes solo 5 días para ponerla, o sea, para inyectarla, ¿no? Entonces tienes que tener preparado cuánta gente va a venir a vacunarse para ver cuál descongelas, porque si no vas a arruinar la vacuna, ¿no? Si se queda a temperatura ambiente demasiado tiempo. Sí, son problemas aparentemente tontos, pero que suponen un problema logístico muy grande, por supuesto que sí. Claro. Y luego, muy rápido, Javier, descartemos que te inyecten a Lucifer cuando te inyectan la vacuna. Esa es muy buena porque, claro, Lucifer es el demonio, ¿no? Pero Lucifer también significa fuente de luz. Una fuente de luz es lo que significa Lucifer. Pero claro, suena tan mal eso de Lucifer que, claro, eso ha dado lugar a un verdadero pánico en las redes de los antivacunas y demás. Porque la luciferasa es una proteína, ¿no? Sí, la luciferasa se llama así no por el demonio, sino porque es una fuente de luz, ¿no? Es una proteína que produce luz, y eso es muy útil en biología, es muy útil porque puedes marcar una célula y verla cómo se divide, en fin, es muy útil en cualquier caso. Es que la vacuna no lleva luciferasa, o sea, no se queda explicando yo. Y aunque la llevara, es verdad. Vamos a dejarlo. Oye, desde que empezó la pandemia fueron muchas las preguntas que surgieron en torno a la capacidad de los niños para afrontar el virus, y pasamos de pensar durante un tiempo que los más pequeños eran inmunes a investigar si en realidad eran supercontagiadores, que también hemos hablado de ello. En el caso que hace unos días hay un estudio publicado en la revista Science que vino a dar la respuesta a todas estas incógnitas sobre el coronavirus y la infancia. Nos acompaña Rafael Correa, que es jefe del Laboratorio de Inmunoregulación del Hospital Gregorio Marañón. ¿Cómo estás, Rafael? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a participar en vuestro programa. Es un estudio realizado por la Facultad de Medicina Albert Einstein de la Universidad de Yale, y concluye que a los niños les va mejor con el virus que a los adultos porque su inmunidad innata es más fuerte. Explícanos esto qué significa y por qué ocurre. Sí, a ver, digamos el sistema inmune, que es el encargado de defendernos frente a los patógenos y entre otros pues frente a este virus, digamos tiene 2 mecanismos de acción o 2 elementos principales. Una inmunidad innata, podríamos decir que es la primera barrera de defensa. Esta inmunidad innata es una inmunidad que es menos eficaz, pero es muy rápida, es decir, que en cuestión de minutos, en esa primera entrada o en contacto con el virus, va a reaccionar rápidamente. La componen pues células que se llaman natural killer, porque son capaces de reconocer células infectadas y destruirlas inmediatamente, macrófagos que fagocitan partículas virales. Entonces esta inmunidad innata es la primera línea de defensa, que luego activa o da señales para reclutar a lo que se llama inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa la componen principalmente los linfocitos que
que conocemos, pues los linfocitos T y los linfocitos B, y a diferencia de esa inmunidad innata, es una respuesta más tardía, necesita varios días para desencadenarse, pero es más específica, es decir, ya se van a generar células específicas frente al virus que van a ser mucho más eficaces a la hora de controlarla. Claro, los investigadores soléis distinguir la inmunidad adaptativa de la innata, como dices, pero significa que vamos perdiendo esa innata con el paso de los años. A ver, lo que ocurre en el caso de los niños, este es un tema muy interesante porque desde la primera ola, tenemos mucho desconocimiento y mucho que aprender, pero bueno, ahora ya es evidente que efectivamente los niños controlan mejor la infección, no es que nos infecten, sino que son capaces su sistema inmune de controlarla mejor. Y esto se debe principalmente a que el sistema inmunitario del niño tiene dos características que lo hacen muy distinto al del adulto. Por un lado es su inmadurez, pero al mismo tiempo su plasticidad. Y esto que ocurre con el coronavirus lo hemos visto en otros ejemplos, en otras infecciones virales. Como todos sabrán, pues el sarampión, la rubeola, la varicela, todo este tipo de infecciones virales, en los niños son mucho más eficaces a la hora de controlarla, porque de hecho la padecen una primera vez, pero ya se crea una memoria inmunológica tan eficaz y tan potente que en las siguientes exposiciones al virus ya no se crean síntomas. Mientras que en un adulto que no se haya inmunizado, digamos, en la infancia y que se infecte por sarampión o por varicela, pueden ser enfermedades muy graves. O sea, que es un claro ejemplo de lo que puede estar pasando en el coronavirus. El sistema inmune del niño sí tiene esa capacidad para responder mucho más eficazmente que el adulto. Comentaba que por un lado es inmaduro. Eso hace, porque claro, siempre dicen, ¿y por qué los niños tienen tantas infecciones, los niños pequeños, alergias alimentarias? Pues se debe a esa inmadurez del sistema inmune. Hay que tener en cuenta de que un niño viene de un entorno estéril, que es el vientre de la madre. Durante todo ese tiempo su sistema inmune no se ha visto expuesto a ningún agente, digamos, perjudicial, y por lo tanto tiene que aprender a responder. De ahí que en esos primeros meses de vida, en esos primeros años de vida, tengan tantas infecciones, alergias alimentarias, pero lo curioso, lo interesante es que su sistema inmune es capaz de aprender y montar respuestas muy eficaces frente a esos patógenos o incluso volverse tolerante a ese alergeno, es decir, su sistema inmune aprende que la leche o el huevo no es algo perjudicial y se vuelve tolerante. Y esa es la plasticidad que tiene ese sistema inmune, de aprender, de formar nuevas células y por lo tanto de crear una respuesta inmunológica mucho más eficaz que la de los adultos, donde nuestra capacidad para adaptarnos, digamos, la plasticidad o la capacidad de crear nuevas células, pues está mucho más mermada y ya vivimos un poco de las rentas de todas las células que se han producido durante la infancia. Con otros virus respiratorios parece diferente, ¿no? O sea, siempre se dice que en las guarderías los niños lo pillan todo y lo llevan a casa y los padres nos contagiamos enseguida de los virus que han ido pillando, respiratorios también, los niños en la guardería. Y al principio de la pandemia empezaron a cerrar las clases y las guarderías justo por este miedo. O sea, ¿hay alguna diferencia clave entre el coronavirus y otros virus respiratorios en esta reacción? Porque ahora lo que se dice es que prácticamente no se contagian y no lo contagian a otros. Como bien dices, es así. Además, muchas veces los padres sufren los síntomas de forma mucho más grave que los niños. Los niños están tan panchos con el virus que han traído de la guardería y los padres están con fiebre en la cama. Por esto mismo que decíamos, porque el niño, aunque su sistema inmune es inexperto y por lo tanto no es capaz de controlar el virus eficazmente en esa primera respuesta, luego sí es capaz de controlarlo. Como bien decías, la diferencia con el coronavirus es simplemente pues que se ha dicho que los niños no contagian, pero eso se ha visto que no es cierto. Es decir, el hecho de que un niño controle mejor la infección del virus hace que no tenga síntomas tan graves como los del adulto, pero el virus está ahí, en sus secreciones, en su respiración, en sus manos puede estar el virus. Lo que sí se ha demostrado es que como su respuesta inmunológica es más eficaz frente a la entrada del virus, puede que tengan menos carga viral. La carga viral es, digamos, el número de partículas infecciosas que puede tener el paciente. Entonces, si tenemos en cuenta de que los niños han conseguido en esa primera línea de defensa, como comentaba el artículo de inmunidad innata, han controlado mejor la infección, significa que el virus ha podido replicarse de forma menos eficaz. Y es posible que al tener menos partículas virales sean menos contagiosos, pero aún así los niños tienen partículas virales que son contagiosas y nos podemos contagiar. O sea que esas precauciones yo creo que están justificadas porque efectivamente un niño, el hecho de que no padezca síntomas graves, no quiere decir que no vaya a contagiar a su abuelo si lo coge en brazos o que pueda contagiar a su familia.
Sí, es una cuestión de números, ¿no? Quizá el índice de contagio de niños a adultos no es tan alto como habíamos temido en los primeros meses de la pandemia, pero no es cero tampoco, ¿no? Mucha gente tiende a pensar los niños no contagian, y no es que no contagien, es una cuestión de números, ¿no? Y de probabilidades, ¿no es así, Rafael? Efectivamente, es una cuestión simplemente cuantitativa. Los niños contagian, pero si tienen menos cantidad de virus, pues quizás la probabilidad de inocular una cantidad suficiente grande de virus como para que un adulto le provoque síntomas graves, pues es menor que en un adulto, que su carga viral va a ser mucho mayor. Es decir, la cantidad de virus que va a acumular un adulto va a ser mucho mayor. Sí. Y también el volumen de aire que expira y la cantidad de partículas que pueden ir en ese volumen, pues también puede ser mayor. Entonces, como bien decías, Javier, es una cuestión simplemente pues de cantidad, de magnitud. Sí. Oye, Rafael, esta inmadurez del sistema inmune de los niños afecta sobre todo al sistema inmune adaptativo, o sea, a la parte más lenta y más específica, o porque parece ser que el innato funciona muy bien, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, esa inmadurez, porque, digamos, el sistema innato, como es inespecífico, es decir, no se necesitan crear células específicas frente al coronavirus. Un macrófago va a fagocitar todo lo que reconozca como extraño, y una célula NK va a destruir cualquier célula infectada, sea del virus que sea. Sin embargo, la inmunidad adaptativa sí necesita un fenómeno de aprendizaje. Es decir, nosotros generamos células específicas, células T y células B específicas frente a cada uno de los patógenos posibles. Y cuando entramos en contacto por primera vez con ese patógeno, tenemos que expandir, es decir, hacer muchísimas copias de esa célula que es específica frente al patógeno. Y eso requiere un tiempo, eso requiere, digamos, un aprendizaje que la inmunidad innata, digamos, no necesita porque es menos específica. Entonces, sí, esa inmadurez, efectivamente, como bien dices, afectaría más a la inmunidad innata, que bueno, que varios expertos y varios estudios indican que al final los linfocitos T es lo que va a conferir memoria realmente para protegernos y estar inmunizados frente al virus, no los anticuerpos o no la inmunidad innata. No, yo no sé si es una tontería esto que te voy a preguntar, pero ¿puede influir de alguna forma el hecho de que los niños tengan puestas vacunas de manera reciente, tuberculosis, sarampión, y haga que su respuesta inmunitaria frente al virus esté más fresca, digamos, sea más ágil? No es ninguna tontería, es una muy buena pregunta. O sea, al fin y al cabo, cuando nosotros ponemos una vacuna a un niño, lo que hacemos es poner en alerta su sistema inmune. Normalmente intentamos ponerlo en alerta o preactivarlo frente a un patógeno muy concreto. Pues lo que hacemos es inducir, digamos, esa respuesta específica frente a la rubeola o frente al patógeno que estemos, digamos, inoculando. Pero, como bien dices, es cierto de que el hecho de que reciban vacunas ya preactiva o ya pone en alerta al sistema inmune, y por lo tanto puede estar, digamos, más preparado para que cuando entre el coronavirus, aunque no estemos vacunados frente a él, pues la respuesta sea, digamos, más rápida, más eficaz. O sea que sí, que es que realmente sí puede ser un factor influyente en ese sentido. Y como esas vacunas se crean, se administran en ese periodo de la infancia, pues puede tener mucho sentido que esa preactivación del sistema inmune sea beneficiosa. Yo tengo una pregunta muy rápida. Perdón. Espera. Sí. Nuestro sistema inmune en Occidente está poco entrenado, está mal. O sea, se habla de que en África no ha sido un problema tan grave la COVID. El propio Bolsonaro decía que los brasileños están inmunizados, pero ¿hay algo detrás de esto? Nosotros tenemos muchas más enfermedades autoinmunes, es como que más alergias, o sea, ¿hay algo aquí detrás de que...? En primer lugar, en África la esperanza media de vida de la gente es muy inferior a la de los países europeos, ¿no? De manera que la población mucho menos envejecida. Exactamente. Sí, pero la pregunta es esta, o sea, es también en enfermedades autoinmunes se está viendo, o sea, es como que algo está pasando en nuestro sistema inmune en las últimas décadas. No sé si es una sensación o tenéis datos de que sí que no estamos comparado con cuando vivíamos más expuestos a la naturaleza, me refiero. Sí, la pregunta pero es un debate que tenemos los inmunólogos y es una cuestión muy interesante. Hay una hipótesis que se llama la hipótesis higiene.
Se ha demostrado, y esto hay estudios científicos, que los niños que viven, por ejemplo, en una granja expuestos a animales, con estiércol, con ese tipo de ambientes que podemos decir menos higiénico, tienen muchísimas menos alergias, muchísimas menos infecciones en la infancia, menos enfermedades autoinmunes, y al fin y al cabo esos ambientes, digamos, con menos nivel de higiene se relacionan con estos países que estáis comentando. Pues bien, al fin y al cabo, la higiene lo que hace es retrasar el aprendizaje del sistema inmune. Yo entiendo perfectamente a las madres la obsesión actual de desinfectar todo, de desinfectar los biberones, de limpiar, de que no toque el suelo. Pues al fin y al cabo ahí le estamos haciendo un flaco favor al sistema inmune del niño porque estamos retrasando ese aprendizaje. O sea, el niño, por supuesto que no hay que evitar que se infecte con cosas y tal, pero digamos el que entre en contacto con esa suciedad, podríamos decir, hace que su sistema inmune de forma temprana empiece a aprender a defenderse de esos patógenos, porque es en la infancia donde se tiene que crear esa inmunización, esa memoria inmunológica. Otro hecho que se ha visto muy interesante es que la madre a través de la piel transmite bacterias beneficiosas al niño que también hacen que madure su sistema inmune. El hecho de que ahora nos duchemos 1 o 2 veces al día con jabones, todo ese tipo de cosas, también está impidiendo que el niño adquiera esas bacterias beneficiosas que van a hacer a su sistema inmune aprender. Entonces lo que dices es una hipótesis que está en el aire, lo de la famosa hipótesis higiene, y pensamos que la limpieza extrema retrasa, digamos, el aprendizaje del sistema inmune y quizás a un periodo donde ya no es tan eficaz en generar esa memoria inmunológica. Y esa es probablemente la principal razón por la cual ha aumentado tantísimo las alergias alimentarias en nuestros niños. Yo ahora prácticamente, hablando con compañeros, casi todos tienen algún niño alérgico, y en mi generación era raro que en mi clase hubiera un niño alérgico. O no lo sabíamos, ¿no? O no lo sabíamos, exacto. Pero vemos que es una teoría que realmente está bastante demostrada, que efectivamente eso influye en ese aprendizaje y eso va a influir también en la capacidad de protección que tiene. Por lo tanto, es esperable que sí, que en estos países donde no hay esa higiene tan extrema, pues probablemente el sistema inmune de esos niños ya viene de muchas batallas, ya ha aprendido a base de exponerse a todos esos patógenos mucho mejor, y quizás su respuesta inmunológica va a ser más eficaz. Sí, es muy buena pregunta. Javier, ibas a preguntar, creo, cuando ha preguntado Pere. Le iba a preguntar a Rafael por las reacciones cruzadas. Me refiero a que como hay otros coronavirus con los que ya tenemos contacto desde hace mucho tiempo, son virus del catarro, más bien leves, ¿no? Puede que haya partes del virus que son muy parecidas y que haya algunas células defensivas entrenadas para un coronavirus que realmente no habíamos visto nunca, pero que tiene cierto parecido, es de la misma familia que otros virus respiratorios, ¿no? Efectivamente es así, o sea, como he dicho antes, nuevamente la inmunidad, digamos, adaptativa crea clones específicos frente a virus o anticuerpos específicos, pero si 2 virus se parecen mucho, puede que ese mismo anticuerpo generado frente a un coronavirus previo pueda proteger de alguna manera. Quizás no con la misma eficacia que uno que sea específico, pero sí puede proteger de alguna manera frente a ese patógeno. Y de hecho hay un artículo muy interesante que lo demuestra, donde en individuos sanos que no han, digamos, no han estado en contacto o no se han infectados por el SARS-CoV-2, sí han demostrado que existe una cierta respuesta inmunológica frente a proteínas de este virus, pero simplemente porque antiguamente habían estado expuestos a otro coronavirus. Es decir, que los anticuerpos que habían creado y que estaban en su organismo eran capaces de reconocer al menos parcialmente a este virus y generar cierta respuesta inmunológica. Entonces sí, es algo que está demostrado, que esta reacción cruzada puede, digamos, proteger en alguna medida, y también es responsable de que algunos test de diagnóstico puedan fallar. O sea, hay algunos test que pueden dar falsos positivos simplemente pues porque el anticuerpo, por el reactivo utilizado, por una reacción cruzada, está reconociendo anticuerpos o antígenos de otro coronavirus que se parecen a este. Pero sí, efectivamente. Vaya lección magistral que nos has dado, Rafael, te lo agradezco muchísimo. Rafael Correa, jefe del Laboratorio de Inmunoregulación del Hospital Gregorio Marañón, que además estáis trabajando un poco en la misma línea que el informe del que hablábamos al principio. Rafael, suerte con esas investigaciones y suerte con todo en el futuro. Y de nuevo, mil gracias por estas explicaciones tan fantásticas. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. It must be called the Super Motel. I can stay the whole night and think about the girl in her shell.
Pero estoy viendo que, claro, somos como somos y Internet es como es. No, estaba pensando que sí, que claro, Internet está lleno de memes y de chistes sobre el concierto de Rafael, lógicamente. Hombre, nos gusta mucho el humor negro, ¿no? Y si al humor negro le añadimos el humor político, estoy viendo aquí, dejas de hacer un concierto de Rafael con 5.000 personas, con eso llenas el Zendal. Dice otro... este es buenísimo. Por escuchar Mi Gran Noche, tu abuela no llega a Pedroche. No está mal. Por ir a escuchar el tamborilero, te ahorras las uvas del abuelo. Mi abuela fue al concierto de Rafael y al final la enterró él. En fin, mucho humor español para una cosa mucho poeta y por ahí. Sí. Oye, decimos adiós a este 2020. Claro, en el terreno de la ciencia lo ha eclipsado todo. Ha sido el año del coronavirus, por supuesto para mal, pero también hay un dato positivo, y es que ha cambiado la percepción de la ciencia, ¿no? En pocos meses se ha hecho un trabajo revolucionario, se ha hecho casi un milagro, como mucha gente lo llama, ¿no? En un tiempo normal yo creo que se habrían tardado 10 años para conseguir una vacuna como la que se ha conseguido, y sin embargo, mira, ¿vosotros creéis que esto va a perdurar? ¿Que esta sensación de que la ciencia es necesaria va a perdurar? Yo creo que aquí Javier es más pesimista y yo soy más optimista. Sí, previsible la respuesta. Sí. Nuestras respuestas son previsibles. Yo creo que la ciencia, hay cosas que quizás podemos analizar un día, han cambiado, ¿eh? O sea, los propios científicos, aunque algunos que nos daban unas respuestas parece como un poco desactualizados, o sea, ha habido todo mucho más rápido de lo que se pensaba, la manera como se ha ido informando internamente la ciencia ha cambiado. El tema de la financiación, o sea, siempre hablamos de la importancia de la ciencia básica, y estas vacunas se ponen, o sea, han sido muy rápidas porque había una ciencia básica previa, pero porque se ha puesto muchísimo dinero en un objetivo, lo que se llama el mission oriented en ciencia, ¿no? Es decir, oye, ponemos mucho dinero en una dirección y resultados van apareciendo, y eso también te fuerza a reevaluar un poco la manera de hacer ciencia, que de nuevo no es quitarle valor a la ciencia básica, porque sin estas investigaciones que empezaron hace años en vacunas de ARN o en vectores de ARN no hubiéramos ido tan rápido, pero sí que ha cambiado, digamos, yo creo que factores internos de la ciencia. Pero a lo que decías de poner en valor a la ciencia, yo creo que es que también la función nuestra de divulgadores y de comunicadores tiene que estar allí presionando en este sentido, de decir a la población y a los gobernantes, decir, oye, ¿habéis visto esto? ¿Quién nos está sacando esas medidas epidemiológicas? Por pero descontado, también en esto. Oye, por cierto, no, como siempre, o como suele pasar, no hay tiempo para llamadas. Sí que ha habido un par de ellas en un sentido que es curioso. No sé si deberíamos dar una respuesta inmediata o también dejarlo para deberes. Hay varios oyentes que han llamado preguntando qué pasa si entre la primera y la segunda dosis de la vacuna te contagias. Supongo que lo que pasa es que primero es una mala casualidad. Segundo, hombre, la primera dosis, Javier, ya te protege un poco. Tenemos solo 20 segundos. Sí, y la recomendación es vacunarse pese a que estés contagiado, o que si te contagias entre la primera y la segunda dosis también. No hay ninguna incompatibilidad entre la respuesta inmune natural y la inducida por la vacuna. Javier Sampedro y Pera Estupiña, que tengáis unas navidades controladas, no os juntéis con 5.000 personas y nos demos un dinero. Un abrazo fuerte. Helado en lugar de turrón. Hasta luego. Hasta luego.